Y yo sé que en el día de hoy tuvieron varios talleres, estuve viendo ahí ya algunos testimonios sobre los talleres que tuvieron, que hasta vi unas hojas ahí de como un, ¿cómo se llama? La hoja está ahí atrás, de una encuesta o algo para un test. ¿De qué era? ¿Cómo era el nombre? Algo de vocación, ¿no? Un test vocacional. Bueno, estuvieron profundizando en esto, de cómo encontrar ese llamado específico, ¿no? Entonces hablamos que para encontrar ese llamado específico tenemos que ser santos, y ahora yo confío que Dios ya les empezó a hablar de cómo llegar a ese llamado específico. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de que también somos llamados a vivir una vida más allá, o como me gusta llamarla a mí, usando las palabras de Jesús, una vida plena, una vida en abundancia. ¿Se acuerdan que Jesús en Juan 10:10 es que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Jesús no vino a morir en la cruz para que después nosotros, una vez que recibimos a Cristo en nuestra vida y somos perdonados, nos sentemos a esperar a que Él vuelva o que nos muramos para ir al cielo. Eso sin duda que es algo que está espectacular, que pase y que vaya a ser así, pero la vida en abundancia que Él nos quiso traer es la que comienza hoy, la que comienza a partir del día que vos tenés un encuentro con Dios. Y eso es algo bueno, eso es algo genial. Entonces, ¿cómo es que podemos vivir una vida full para Dios? Esa es la gran pregunta, creo que una más ahí. La gran pregunta, ¿cómo podemos vivir una vida a full para Dios? Y sabes que la Biblia habla muchas veces de la vida cristiana, y particularmente el apóstol Pablo, aunque justo el pasaje que vamos a ver hoy no sabemos si lo escribió él o no, pero habla muchas veces de la vida como una carrera, la carrera de la fe. Y cuando vos vas descubriendo tu propósito, vas descubriendo tu llamado, y además también lo vas alineando con esa identidad de la cual también estuvieron hablando con Krause, vos vas comenzando a correr esa carrera y a avanzar, y eso es lo que describe la palabra de Dios como la carrera de la fe. Y toda nuestra vida, desde que comenzamos, conocemos a Cristo, hasta que morimos, estamos en esa carrera. Es una carrera larga, es una carrera en la cual hay que llegar hasta el final, hasta la meta. Entonces quiero que veamos hoy cómo correr esta carrera bien, cómo llegar bien a la meta a medida vos caminás y corres en ese propósito de Dios para vos, en ese llamado de Dios para vos, tanto el general de tu santificación como el específico de la forma en la que vas a usar tu vida para expandir el reino de Dios a través de tus dones, de tus talentos y de todo lo que Dios te ha dado y te va a dar. Entonces vamos a leer Hebreos 12, versículo 1 y 2. ¿Está por ahí? Hebreos 12, 1 y 2, uno más. Está medio chiquito, pero dice: por tanto, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, este es un pasaje muy conocido, pero quiero que podamos detenernos en algunas partes de lo que nos habla este pasaje para poder ver cómo podemos vivir una vida plena, una vida a full, una vida bien vivida en esta carrera de la fe que vos y yo como hijos de Dios somos llamados y somos desafiados a correr. Y lo primero nos habla de algo que es medio raro de entender al principio hasta que prestamos atención a de qué viene hablando, porque ¿en qué capítulo estamos? En el 12. ¿Significa cuántos capítulos había antes? Brillante, muchachos. Era para ver si estaban despiertos. Sí, 11 capítulos. Y bueno, y nos viene hablando de muchas cosas. No es que acá esto es lo primero que nos dice. Y acá dice, por tanto, o sea que por tanto es un, bueno, ya que todos los que les vengo diciendo, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dice, entonces la primera cosa que quiero que veamos, la primera forma de correr y vivir una vida a full, con tu llamado, con tu propósito, y vivir esta vida bien vivida para Dios, es ahí sí, es corremos por el ánimo que nos dan los testigos.
Y vamos a explicar esto porque ¿de qué me está hablando? Me golpea la puerta un testigo de Jehová y me dice, vamos arriba, y con eso yo corro bien. No. Acá dice, una gran nube de testigos es de lo que venía hablando antes. Todo el capítulo 11, ¿alguien se acuerda de qué habla? Ahí va, los padres de la fe, los patriarcas, pero menciona mucho más en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan que el versículo 1 comienza diciendo, la fe después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Y a partir de ahí nos empieza a contar todo el capítulo un montón de formas en las que personas que están en la Biblia vivieron de esta manera, vivieron con fe su vida. Entonces, en esta idea que nos está dando cada una carrera, de correr una carrera, de vivir este llamado de Dios por una vida más allá, por una vida con propósito, no irse arrastrando por ahí, por la vida, sino vivir bien, vivir con todas las ganas. Nos dice que hay un montón de gente, de personas que ya corrieron la carrera. No solamente corrieron la carrera, sino que terminaron, que llegaron bien a la meta. Y cuando llegaron a la meta, ahora están ahí. A ver, imagínate, ¿cuántos han visto alguna carrera en las Olimpiadas? ¿Han visto? ¿No? Bueno, vieron que las carreras en las Olimpiadas son unos estadios, que a veces en el medio tienen la cancha de fútbol, pero alrededor hacen la parte ahí para correr. E incluso, que es lo que se parece más a la vida cristiana, la maratón, que es una carrera muy larga, corren por calles, por caminos, por todos lados, pero la meta final en las Olimpiadas suele estar mismo dentro de un estadio, porque después ahí hacen la ceremonia final y todo lo demás. Entonces, lo que nos da esta idea es de que es un montón de gente que nos vino contando en el capítulo 11 las cosas que hicieron por la fe que ellos tenían, o sea, cómo corrieron la carrera de la fe, o en el tema que estamos hablando nosotros, cómo vivieron su llamado para una vida más allá, para una vida full, para una vida plena, y que ahora que ya corrieron, es como que cruzaron ahí la línea de meta, le dieron su medallita y suben a las gradas, a las sillas ahí, ¿no? A la tribuna, y ahora están ahí viéndote correr a vos y te alientan y te dicen, vamos arriba, dale que se puede, dale que yo estuve ahí, dale que yo sé que es difícil, pero vale la pena correr, vale la pena vivir tu llamado a full, a pleno, vale la pena vivir para Dios. Y es por eso dice, teniendo alrededor nuestro una nube de testigos, o sea, un montón enorme de testigos de la fe, es que Él nos pide que corramos esta carrera de la fe. Entonces, una cosa muy importante es que vos y yo nos tenemos que aferrar a que la vida nuestra y llevar a cabo un llamado no va a ser fácil. Muchas de las cosas que estuvimos viendo, que vieron sobre la identidad, recién muy valientemente Ruth nos compartía de cómo a ella también le cuesta esto de vivir siempre plantada en su identidad en Cristo. Entonces la carrera tiene un montón de momentos donde nos viene un calambre y vamos corriendo medio así, donde nos tropezamos y se nos raspan las manos o a veces no nos dan ni las manos y la ñata nos queda toda rayada. Y hay momentos en la carrera de la fe donde parece que queremos tirar la toalla y no queremos seguir corriendo. No queremos avanzar. Donde pareciera que el llamado de Dios para nuestra vida resultó ser mucho más difícil de lo pensado. Cuando empezamos a pensar del llamado, pensamos que el llamado iba a ser esto genial, que Dios me iba a decir, vos tenés que ir a hacer esto, y yo iba a ir ahí genial, iba a conquistar el mundo para Cristo, y todo iba a salir como yo quería, iba a ser famoso, y la gente me iba a escuchar predicar, y iba a tener tremendos dones y talentos, y iba a ser conocido. Y de repente resulta que el llamado de Dios para mi vida tiene que ver también con mi santidad y con tratar con mi pecado. Y resulta que después, incluso descubriendo los dones y talentos que Él me da, me pongo a ponerlos en práctica, pero de repente tengo problemas con otras personas y tengo discusiones y me enojo con alguien. Y el llamado de Dios para mi vida se vuelve más complicado y se vuelve más difícil y me frustro. Y me empiezo a preguntar si vivir mi llamado a full, si vivir mi llamado con todas las ganas, con todas las fuerzas, me empiezo a preguntar si valdrá la pena. Entonces Dios nos ha provisto con una gran nube de testigos, con una gran multitud de testigos, dice la NTV, que nos miran y dicen, mirá, la pasé, estuvo difícil. Cuando yo estuve corriendo estuvo complicado, pero llegué, logré correr la carrera de la fe y llegué. Y en la meta me estaba esperando Jesús
Y en la meta me dio un abrazo y en la meta pude entender de que valió la pena cada tropezón, cada raspón, cada tobillo torcido, cada momento en el cual yo quería tirar la toalla, pero alguien me empujó a seguir adelante y nos alientan y te alientan a seguir adelante. ¿Sabes cómo recibís vos de verdad el aliento de estos testigos? ¿Ahí se le ocurre? ¿Cómo recibo yo el aliento de Abraham, por ejemplo? Estando cerca de él. Excelente. ¿Y cómo puedo estar yo cerca de estas personas que ya murieron y que no puedo tener una llamada con ellos? Leyendo la Biblia, leyendo donde se encuentra lo que hicieron y lo que vivieron. Excelente. Leyendo la palabra de Dios, encontrándome con estas cosas. Y es genial porque la Biblia es tremendamente honesta. La Biblia te dice, por la fe, Noé edificó un arca cuando todo el mundo pensaba que era una locura. Pero vos vas a leer la historia de Noé y también que te encontrás con que Noé después se mandó algunas, ¿no? Por la fe, David derribó gigantes. Y después vas a leer la historia de David y decís, pero después del gigante se mandó cualquiera. Y lo vemos ahí luchando con su fe, lo vemos levantándose, lo vemos pedir perdón en el Salmo 51. Y vemos que eso que es difícil se levanta y sigue adelante porque sabe que vale la pena. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y ¿cómo era tu nombre, perdona? Sí. Julieta, como nos dijo Julieta, me encantó, pasando tiempo con ellos. Cuando pasamos tiempo con ellos en la palabra de Dios y los vamos conociendo más, nos vamos dando cuenta que nos da aliento. Porque entendemos, como dice la palabra de Dios de Elías, por ejemplo, que era un hombre como nosotros. Alguien que hizo un montón enorme de milagros y un montón fue usado por Dios tremendamente, de ser un hombre con pasiones como las nuestras. Y eso a nosotros nos puede dar aliento a entender de que es posible correr la carrera de la fe, es posible vivir tu llamado y es posible serle fiel a Dios y terminar bien la carrera. Con lo difícil que es, pero es posible y vale la pena. Y además, en este pasaje claramente nos está hablando de estas personas de la Biblia, pero además yo te quiero decir que vos también podés recibir el aliento de un montón de testigos que están vivos hoy en día. Dios te rodeó a vos de amigos que te aman, te rodeó a vos de líderes en tu iglesia que te aman, te rodeó a vos de personas que quizá conoces, de tu familia o hasta puede ser otras iglesias o personas que hayas conocido en algún lugar que todavía están corriendo, todavía están en sus luchas, todavía no han llegado a la meta. Pero son personas que ahí también en su lucha, en cómo van corriendo, un poco más cansados, con sus dificultades, a veces vienen cerca de nosotros en medio de la carrera y te dicen, vení, corramos juntos, yo quiero correr contigo. Vení que yo ya pasé por esto. Vení que se puede, vení que yo te voy a mostrar cómo volver a levantarte. ¿De qué son testigos? ¿Por qué le llama testigos? Le llama testigos porque ellos, ¿un testigo qué hace? Testifica, genial. Y si me contestan con una palabra diferente, te cuenta lo que vio, lo que experimentó, lo que escuchó. Entonces, así como los testigos de la palabra de Dios nos cuentan sus experiencias con Dios, los testigos que te rodean a vos, amigos, líderes, pastores, gente de tu familia que sigue a Jesús, se pueden acercar a vos y te pueden decir, che, Darwin, mirá que esto que vos estás pasando ahora, yo lo pasé. Y mira, no fue nada fácil, pero yo quiero acompañarte, yo quiero estar contigo, yo quiero contarte la forma en la que Dios me ayudó a mí, por si eso te es de bendición a vos. Y hay un montón de personas dispuestas a contarnos cómo es que Dios fue fiel en sus vidas, cómo es que Dios los acompañó hasta donde están ahora y nos alienta a ver que no estamos solos en esta carrera. Así que vos podés vivir el llamado de Dios para tu vida. Vos podés vivir una vida plena, una vida full. Primero que nada, escuchando el aliento y recibiendo el aliento de los testigos. Tanto lo de la palabra de Dios como los que Dios ha puesto
en tu vida, cerca tuyo. Lo segundo, corremos livianos. Vos podés vivir el llamado de Dios para tu vida corriendo liviano. Dice ahí que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muchachos, esto, no voy a pasar mucho tiempo en esto, porque fue lo que hablamos ayer. Somos llamados a la santidad. En esta carrera de la fe, mirá, yo creo que acá hay dos imágenes. Acá separa, el que escribió acá Hebreos, separa, dice el peso y el pecado. Dice, son dos cosas diferentes. El pecado directamente es como querer correr. El pecado, la palabra de Dios dice que, ¿qué hace? Nos ata, ahí va. Nos ata y aparte también habla de las cadenas del pecado también, ¿no? Entonces imagínate querer correr una carrera. ¿Alguna vez en algún campamento, capaz que acá en Caleo o algo, hicieron ese juego de hacer carreras atado a la pierna de otro? ¿No? ¿Pero lo han visto? ¿Les suena? Bueno, y está complicado, ¿no? No corres como correrías vos normalmente. Entonces el pecado literalmente te ata, te limita, hace que te tropieces cada 2 pasos. Y la gracia de ser un hijo, una hija de Dios, es que fuimos liberados, que Cristo rompió con esas cadenas. Entonces, como dice en Gálatas, dice, vivamos con la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. La imagen de ser hijos de Dios y estar atados y caernos una y otra vez por el pecado, es como que un preso vengan, le abran la celda de su cárcel, le abran la puerta y le digan, vení, salí. Y él va y dice, permiso, agarra la puerta, la vuelve a cerrar y la tranca. No tiene sentido. Cristo murió y se entregó por completo para que vos y yo podamos ser libres. Pero además le dije, vieron ahí que separa, una cosa es el pecado y otra cosa es el peso. Yo creo que el peso acá se refiere a un montón de cosas que, qué sé yo, si es pecado o no es pecado. Pero el problema es que muchos de nosotros nos acostumbramos en una imagen religiosa de cómo vivir nuestra vida cristiana, a que lo que importa es saber la lista de cosas que están bien y la lista de cosas que están mal. A mí decime qué puedo hacer y qué no tengo que hacer. Después, capaz que ni las cumplo, ¿no? Pero por lo menos lo tengo claro. Pero la vida cristiana es mucho más profunda y mucho más rica que eso. En la vida de un hijo de Dios, vos y yo vamos creciendo, que de esto también hablamos ayer, de crecer en el temor de Dios. Y el temor de Dios, ¿se acuerdan qué es lo que es y además nos da a nuestra vida? Sabiduría. Hay toda una enorme categoría de decisiones en tu vida que te van a ir alineando con tu llamado específico para el cual vos necesitas sabiduría. Entonces, ¿es pecado que estés en vacaciones? Bueno, mira, en vacaciones, seguramente muchos lo hacen en época de clase. Que estés hasta las 3 de la mañana con el celular en TikTok. Y yo qué sé, y en realidad si es pecado o no, por un lado depende de lo que estés mirando, ¿no? Ahí capaz que ya se vuelve más obvio, pero imagínate que, no, yo soy re espiritual y en realidad estoy mirando todos TikTok cristianos así. He mirado como 14 prédicas de a pedacitos de a 10 segundos. Todas prédicas diferentes, pero... Y sos re espiritual porque estás hasta las 3 de la mañana mirando TikTok cristianos. Pero es sabio eso. Al otro día no hay quien te levante para ir a estudiar, después ya estás en cualquiera. Y un montón de estas cosas que se van a ir presentando en tu vida, que vos no podés ir a decirle, no es un libro, no, che, y a ver, y en la Biblia, ¿dónde dice esto, si está bien o está mal? Tiene que ver con buscar sabiduría de Dios. Y con que hay cosas que claramente, aunque no sean pecado, vos sabés. Yo no te las tengo que decir. Vos sabés que hay cosas que simplemente no te ayudan. O hay cosas que no las podemos llamar pecado, pero vos sabés que te abren la puerta de par en par y no son sabias. Porque no será pecado, pero te paran acá en la línea, así. Como para que si viene un vientito, te empuja y te caes, pero redondito para adentro.
Entonces despojate del peso, aquellas cosas que sin duda te van a hacer correr más lento. Enfócate en Dios. Entonces podemos vivir realmente el llamado de Dios para vivir una vida más allá, despojándonos del peso y del pecado en nuestra vida. Pero otra vez también, y esto es clave, esto es central, también tremendo para tu llamado. Podemos vivir nuestros llamados a vivir una vida más allá, poniendo nuestros ojos en Jesús. Corramos poniendo nuestros ojos en Jesús. Y esto puede parecer o muy obvio, pero el problema es cómo se ve esto en nuestra vida. El problema de a veces empezar a descubrir justamente tus dones, tus talentos, las cosas en las que Dios te usa, uno de los peligros de eso es que vos terminás admirando más y deseando más ese don que Dios te dio, ese llamado específico hacia el que Dios te está guiando, que a Jesús mismo. Hay un peligro enorme de que vos empieces a correr bien la carrera y te empieces a mirar a vos mismo y digas, pero mira qué bien que corro, ¿eh? La verdad que, me siento livianito, corro bien, mira cuántos que voy pasando, así los voy dejando atrás. Mira qué bien que me queda la ropa deportiva, a mí no, pero ustedes me entienden, ¿no? Y nos empezamos a distraer con estas cosas y ya te empezás a imaginar ahí recibiendo la medalla. Y ya te empezás a imaginar la gente diciéndote, Pam, pero mirá qué capo que sos. A vos que recibiste este llamado de Dios para, no sé, para influenciar a otros y para bendecir a otros a través de la música. O mirá vos que recibiste este llamado de Dios para trabajar con otros en grupos estudiantiles. O vos que recibiste este llamado de Dios para enseñar, para predicar. Y que toda nuestra carrera termine enfocándose en eso y no en el mismo Dios que nos llamó, que nos dio los dones, que nos dio los talentos, el que nos provee cada respiro de cada minuto de nuestra vida y a quien le debemos absolutamente todo de lo que tenemos y todo lo que somos. Y aquel que hasta nos dio nuestra propia identidad, porque fuera de Él no tendríamos nada. Entonces, pregúntate seriamente en tu vida cristiana, incluso ahora en tus ganas de pensar más allá, de pensar en tu futuro, en tu llamado, ¿de qué querés que se trate todo esto? ¿De qué se está tratando ahora? ¿Se está tratando de las cosas que vos puedas lograr? ¿O se va a tratar de que, como dijo Juan el Bautista, que vos cada vez te hagas más chiquito, que cada vez mengues, que cada vez desaparezcas más? Y que Jesús sea cada vez más conocido. Y que Jesús llene cada día más tu vida. Y me encanta lo que dice Jesús este pasaje. Dice, corramos con los ojos en Jesús. Dice, el autor y consumador de la fe. Y si vos te acordás de estas dos cosas, van a ser claves para que Jesús pueda ser el centro de tu vida. ¿Por qué es que Jesús es el autor de la fe? Porque Jesús es a través de quien nosotros llegamos a tener vida espiritual. Si Jesús no se hubiera sometido a la voluntad del Padre y hubiera venido como hombre a vivir una vida perfecta, sin pecado, si Jesús no hubiera dicho en su vida, no mi voluntad, sino la tuya, Padre, y hubiera aceptado ser entregado, ser traicionado, si Él no hubiera aceptado y no hubiera recibido ese llamado de parte de su Padre a ir y entregarse como sacrificio por los pecados de la humanidad, vos y yo no estaríamos acá. Y vos y yo no tendríamos ningún llamado de parte de Dios. Él es el autor de la fe, Él es el que comienza todo. Pero también dice el consumador de la fe, o más en uruguayo, el perfeccionador de la fe, dice la NTV. Y esto me hace pensar en dos cosas muy claras. Jesús
después de haber justamente sido el autor en todo su ministerio, en todo su proceso, en todo su propósito de venir a morir por nosotros, cuando llegó su momento final, una de sus últimas palabras en la cruz, dijo: consumado es, terminado es. Con eso que él había hecho ahí, ya no había más nada para hacer. Significa que vos y yo, por más que recibas un llamado espectacular, por más que seas muy bueno corriendo, por más que otros se admiren de tus dones y de tus talentos, por más de que vos después seas una referencia para otros, por más de que vos luches constantemente en tu trabajo de santificación y te alejes del pecado, absolutamente nada de lo que vos jamás puedas llegar a ser, nunca te va a ganar ni el más mínimo gramo de amor de parte de Dios para vos. Nada va a lograr que vos llegues a pagar ni un peso insignificante en lo que Jesús hizo en la cruz por tu salvación. Jesús lo logró todo. Por lo tanto, no vale la pena correr para nosotros. Y por lo tanto, cuando te tropieces, te podés volver a levantar, porque aún en el momento más pésimo en tu vida, ahora en el momento que estés más derrotado por el pecado, en el momento en que te sientas más inútil, podés recordar que ahí tampoco no se trata de vos, se trata de lo que Jesús ya hizo por vos. Y Él te ama, y Él te dio una identidad, y Él te llamó, y Él aparte te toma de su mano y te levanta y te dice: vení, que yo te levanto y yo te acompaño para correr juntos. Dice en Filipenses 1, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, le dice: aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Jesús comienza, a quien Jesús llama, no queda tirado por el camino. No quedamos tirados por el camino. Por lo tanto, poné tus ojos en Jesús. Poné tus ojos en Jesús, que es la forma de no ser distraídos por nosotros mismos o por un montón de cosas que este mundo y nuestro propio corazón engañoso nos quiere distraer. Poné tus ojos en Jesús. Otra más. También corremos y cumplimos este llamado a una vida más allá por el gozo. Ahora es imitando a Jesús. Acá nos dice: ponga sus ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Imaginémonos a Jesús ahí, en el huerto de los olivos, ahí orando, ahí sufriendo, ahí sabiendo lo que se le venía en unas pocas horas y diciendo: Padre, no mi voluntad sino la tuya, siendo consciente de todo lo que él iba a sufrir. Y acá nos está corriendo un poco la cortina para ver qué es lo que pasaba en el corazón de Jesús en ese momento. ¿Qué pasó cuando a él lo estaban brutalmente asesinando? Y él dice, Isaías, que como un cordero manso no abrió su boca mientras fue llevado al matadero. Nos dice que la razón por la que Jesús pudo hacer eso y llegar a decirle al Padre: no mi voluntad sino la tuya, y llegar a decir a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que él, a partir de ese momento, lo que empezó a ver adelante de él no era la cruz, sino que él veía más allá. Y veía el gran gozo que vendría después. Él sabía que el fruto, lo que iba a producir su sufrimiento, lo que iba a producir su muerte, iba a ser esa imagen preciosa que vemos en Apocalipsis 5, donde dice que él, después de resucitar y ascender, iría a la diestra del Padre, y un día, gracias a lo que él soportó, llegaría a ver delante de él una enorme multitud que nadie podría contar, de personas de cada lengua, tribu y nación, adorando delante del Padre y disfrutando de una comunión restaurada con Él. Algo que jamás podría haber sido posible sin su sufrimiento. Y acá el autor de Hebreos nos está diciendo que sigamos el ejemplo de Jesús,
y también corramos esta carrera, sigamos persiguiendo ese llamado de Dios para tu vida y para mi vida, por el gozo que tenemos prometido, por la recompensa que vendrá. Y nuestra recompensa principal es volver a encontrarnos cara a cara con Jesús. Él no solamente es quien nos espera en la meta, pero Él es la recompensa de llegar. Jesús mismo es el regalo más grande del Evangelio. Lo que nosotros obtenemos con el Evangelio, con nosotros entregarle nuestra vida a Cristo, no es, este concepto de vida eterna no es algo abstracto. Vida eterna no significa vivir para siempre. Eso es una chapa, es una consecuencia. Lo que significa vida eterna nos lo dijo Jesús en Juan 17, cuando Él estaba orando al Padre. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Y la vida eterna es la recompensa de correr y de permanecer hasta el final y de seguirte levantando y de seguir luchando por el llamado que Dios ha puesto en tu vida, por la santidad y la forma en la que Él te quiere usar específicamente en este mundo, es llegar a los brazos de nuestro Señor, llegar a Jesús y disfrutar de su presencia y de su amistad y de su compañía y de su abrazo y de su perfección para siempre. Y en esta carrera de la fe, en esta búsqueda de cumplir tu llamado que Dios te ha dado, va a haber muchos momentos donde vos te vas a preguntar, ¿pero esto siquiera vale la pena? Entonces, cuando vos te veas que tu llamado pareciera trancarse por un problema familiar, cuando tu llamado pareciera trancarse porque estás convencido que elegiste la carrera equivocada, cuando tu llamado pareciera trancarse porque vos estás súper disgustado con tu propio corazón y tus luchas internas y tu pecado, recordá, aquel a quien vos tenés que mirar es al mismo en quien vos te vas a encontrar en la meta. Es aquel que te va a dar un gozo eterno, es aquel que te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, vení conmigo y disfrutemos de una vida inimaginable, disfrutemos del fruto también de tu trabajo y de cómo vos has llevado a cabo tu llamado. Así que vale la pena correr, vale la pena, la presencia misma de Dios es nuestra recompensa. Y otra cosa que nos dice ahí en realidad un poquito antes, dice que debemos correr con perseverancia, nada más. Corremos con perseverancia y si vos querés vivir el llamado de Dios para tu vida, no vas a llegar muy lejos ni a ningún lado en realidad, solamente con la energía que vas a tener de impulsos. Vine a un campamento, salí todo polenteado y voy con todo y voy a romper todo para Cristo. ¿Sabes cuánto te va a durar eso? 2 semanas, así, como mucho. Esta carrera de la fe, por eso les decía hoy al principio que se parece más a una, ¿se acuerdan? A una maratón. Y hasta bíblicamente tiene sentido porque era el único tipo de carrera así oficial, como se acuerda en la historia de las Olimpiadas y todo lo demás, que era literalmente una batalla de la primera carrera de maratón, era porque alguien tuvo que llevar la noticia de una guerra hasta maratón. Y fue esa distancia de los 42 kilómetros. Entonces Pablo no está pensando en Usain Bolt, que es en el que nos pensamos nosotros primero cuando pensamos una carrera, ¿no? ¿Se acuerdan ¿de dónde era? ¿Kenyata era, no? No, jamaiquino, perdón, pobre. Jamaiquino, no estaba pensando en Usain Bolt ahí, que corrió así, rompió todos los récords y él no estaba pensando en llegar rápido. Él lo que estaba pensando es que lleguemos. Lo que estaba pensando es que es una carrera larga, que es una carrera difícil, que es una carrera con subidas, con bajadas, con obstáculos. Es una carrera donde es asegurado que vamos a tropezar, donde hay veces donde vamos a perder las fuerzas y de correr pasamos a caminar. Pero lo que nos está diciendo es, no importa el momento, vos perseverá, corramos con paciencia, corramos con perseverancia, seguí adelante. Seguí adelante. Y si vos llegaste acá cuestionándote si vale la pena, si tendré que seguir adelante o no, si no será que mi tiempo ya pasó y yo me tengo que dedicar a otra cosa,
¿No será que esto de ser un hijo de Dios no es para mí? Paciencia, paciencia. Comete una bananita para agarrar potasio, tomate un vasito de Gatorade. Respira profundo. No tenés que llegar primero. Ya mucha gente ya llegó. Acá lo que importa es llegar. Y para eso se necesita perseverancia. Y la perseverancia a veces es más difícil que meterle toda la energía en una carrera de 100 metros. Pero seguí adelante, que vale la pena. Otro detalle interesante que dice ahí es, nos quedamos en el 5, perdón. Cuando dice corramos con paciencia la carrera, a ver, para los que saben algo de idioma español, ese indicativo, ese verbo, ¿cómo está? ¿En singular o en plural? Plural. Dice corramos. Hasta el mismo autor de Hebreos se está incluyendo. Y esto es importantísimo, muchachos, porque este mundo, y capaz que tocaron algo de eso en este tema de la identidad, está abrazadísimo a un concepto que se llama individualismo, de que todo lo hacemos por mí, para mí, por cómo yo me sienta, y mis sueños, y lo que yo quiera hacer, y lo que yo quiera lograr. Pero la carrera de la fe, la vida cristiana y el cumplimiento de tu llamado específico de Dios para vos, se cumple y se hace en comunidad. Vos no podés correr solo. Yo, Facundo, yo no puedo correr solo. Yo necesito tener amigos que corran conmigo. Yo necesito esa gente, como le dije, esos testigos que están vivos, que siguen corriendo todavía. Que se me acerquen, que me animen. Que sean las manos de Jesús levantándome cuando tropiezo. Necesito también, para cumplir mi llamado, ser yo quien dedica tiempo, quien enlentece en la carrera para levantar a otro y para animar a otro. La carrera se corre juntos. La carrera se corre en equipo, la carrera se corre entre hermanos y hermanas. Y eso es una forma también en la cual podemos llegar a ser realmente perseverantes. Porque cuando me faltan las fuerzas a mí, voy a estar rodeado de gente que me va a dar fuerzas. Y yo puedo ser parte de darle ánimo y fuerzas a otros. Entonces lleva tu esperanza a otros, así también como los testigos que nos rodean y te alientan, nosotros también. Alentemos y seamos testigos para otros. Correr la carrera no se trata de vos, no solamente porque se trata de Jesús, pero también se trata de cómo Jesús te quiere usar a vos para ayudar a que otros corran bien. Y mira, si vos entendés eso, te puedo asegurar que vas a cumplir el llamado de Dios para tu vida. Te puedo asegurar que si tu vida se comienza a tratar de poder servir a otros y poder amar a otros y poder acompañar a otros y poder ayudar a que otros se afirmen en su fe, te puedo dar firmado que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Así que corramos juntos con perseverancia la carrera. Y una más, dice, corremos a pesar de las circunstancias. Y esto no está ahí en el versículo 2, pero esto está un poquito antes, esto está al final del 11. Vieron que yo les dije, el versículo 11.1 comienza diciendo, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nos empieza a contar de un montón de cosas que grandes hombres de la fe hicieron por la fe. ¿Se acuerdan, no? Y cosas que lograron, y cómo Dios hizo grandes milagros a través de ellos, y cómo derribaron murallas gigantes, conquistaron ciudades, resucitaron muertos, hicieron esto, aquello, lo otro. Y uno le dice, ¡pa, qué impresionante! Yo, ¿qué voy a hacer con esto, con mi vida, que yo no he logrado mucho? Pero mirá qué tremendo la forma en la que termina el capítulo 11. Mirá, el versículo 36. Dice, otros, o sea que hasta ahora venía nombrándonos a todos los que habían hecho cosas impresionantes, pero otros que corrieron la carrera de la fe y fueron fieles, dice, otros experimentaron vituperios, o sea, insultos y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
Anduvieron de acá para allá, cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y acá nos está dando ejemplo de personas que no corrieron bien y no llegaron a la meta. Pregunto, si siguen despiertos. No. Justamente yo creo que por eso termina diciendo, de estas personas el mundo no era digno. Diciendo, estos eran tremendos héroes de la fe. Porque aún sin haber recibido lo prometido en esta vida, lucharon, pelearon y no tuvieron problema que por esa convicción de lo que esperaban y esa certeza de lo que no veían, aún así ellos dieron su vida, murieron a filo de espada, después de haber vivido un montón de persecuciones. Y lo hicieron por la fe, lo hicieron así, mientras morían asesinados por personas que los perseguían, ellos cruzaban la meta de la línea de la meta final de su carrera para encontrarse con su Dios. Y estas son personas que nos enseñan que la carrera de la fe la corremos a pesar de las circunstancias. Y el llamado de Dios para tu vida, no los llamados así cool, los llamados así como re sexy, los llamados para publicar en Instagram, no estoy tan seguro que sean realmente los llamados de Dios. Capaz que son de esas cosas con las cuales a veces nosotros nos distraemos. El querer lograr que a través de nuestro llamado otros se impresionen de nosotros. Quizá ahí nosotros nos llamamos a nosotros mismos. El llamado de Dios para tu vida te va a llamar a correr de maneras en las cuales a veces va a parecer que las circunstancias no dan para más. Y es por eso que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Para darnos cuenta por qué corremos, hacia dónde corremos. Y por qué estas circunstancias difíciles a veces pueden ser la misma prueba de que estamos corriendo bien. Entonces la esperanza no es pensar que todo saldrá bien porque sí. Vieron que la gente a veces, ustedes son muy chicos, pero bueno, cuando yo era chico, había una canción de Diego Torres que decía, pintarse la cara, ¿la han escuchado? Color esperanza. Esa canción salió en el medio de la crisis del 2001 y 2002 de Argentina y Uruguay, después que nos pegó un coletazo bárbaro. Y era imposible, estaban todas las radios todo el tiempo, cada 5 minutos la pasaban. Yo estaba en la escuela en esa época y te hacían bailar canciones, te hacían bailar esa canción para la fiestita de fin de año. Pero ¿qué decía la canción? No decía nada. Pintate la cara, si la gente está muriendo de hambre, decía, pintate la cara, no sé qué dice, pero la gente se llenaba de esperanza escuchando eso. Y el mundo que está lejos de Dios, y Dios lo bendiga, Diego Torres, no sé en qué anda, pero la gente lejos de Dios tiene esperanzas completamente huecas y vacías. Si vos le contás un problema a un amigo que no cree en Dios, con la mejor onda, lo que mejor que te puede llegar a decir es, tranqui, todo va a estar bien. ¿Y vos qué sabés si todo va a estar bien? No sé si todo va a estar bien. Pero la esperanza de la que habla Hebreos 11:1, que la fe después es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se está hablando de taparnos los ojos y hacer de cuenta que no pasa nada, va a estar todo bien. Nos está hablando que nuestra fe, tenemos una esperanza firme y certera, una esperanza segura, una esperanza que si vos y yo realmente, de verdad,
creemos que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús está vivo, eso sí es saber 100% seguro, con un fundamento sólido, que todo va a estar bien. Pero alguien que no cree en que servimos a un Dios vivo, que no cree en Dios y que no le entregó su vida y que no es un hijo, una hija de Dios, no tiene ninguna certeza de que todo va a estar bien. Es más, es un tonto si piensa que todo va a estar bien para él. Pero si vos y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, ahí es que cobra sentido esta fe, porque podemos tener una certeza de verdad en lo que esperamos. Podemos tener una convicción de verdad en lo que no vemos. ¿Por qué? Porque lo veremos cuando estemos con Él. Lo veremos cuando crucemos la meta. Lo tendremos, recibiremos lo prometido de parte de Dios cuando estemos con Él. Entonces, Jesús es lo seguro. Jesús es nuestra roca firme. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra meta. Jesús no es solo la meta, Jesús es la recompensa, la motivación, es el camino y es el paisaje a nuestro alrededor, como decía Jesús Adrián Romero. Entonces, ¿vos querés llegar a poder tener un entendimiento de tu llamado? Abrazate con fuerzas a Jesús como nunca antes en tu vida. Y no corras para cualquier lado. Deja que su mano te guíe hacia donde vos tenés que correr. Corre hacia donde Él te diga, haz lo que Él te pida. Y dentro de 10, 15, 20 años vas a mirar para atrás y vas a decir, por supuesto que donde estoy es el llamado de Dios para mi vida. ¿Cómo no voy a estar cumpliendo el llamado de Dios para mi vida si solamente me he dejado llevar por la mano de Jesús? Y ahí no vas a necesitar de una gran revelación del cielo y una visión ni nada raro. Que algunas personas lo pueden tener. Pero no vas a depender de eso. Vas a caminar seguro y firme en que estás haciendo la voluntad de Dios. Y estás corriendo con todas tus imperfecciones y todas las cosas que necesitas seguir trabajando en tu vida. Pero te volvés a levantar. Te abrazás de la gracia de Dios y volvés a correr. Amén. Vamos a orar. Padre, tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces, Señor, lo que está pasando en nuestra vida. Vos conoces, Señor, nuestras luchas, nuestros pecados, pero también las pruebas, Señor. Esas circunstancias que nos hacen querer abandonar la carrera. Vos conocés, Señor, nuestras inseguridades. Conocés nuestras dudas, nuestra falta de fe. Conocés las partes, los rincones más oscuros de nuestro corazón. Y aún así nos amás profundamente. Qué hermoso, Jesús, que tú nos amas de la misma manera. En nuestro día más bajo y en nuestra rebeldía más rebelde, que en nuestro día más santo y en nuestro día de más logros y más productivo. Ayúdanos, Dios, a poder caminar hacia adelante con fe, a buscar responder a tu llamado con humildad, diciendo, yo sé que no soy nadie, pero también sé que quien creó el universo por el poder de su palabra es el que ahora con su misma palabra me está llamando. ¿Y cómo no voy a responder a ese llamado? Te amamos, Jesús. Te necesitamos.
Te pedimos perdón. Por nuestra infidelidad. Pero te agradecemos porque tú eres fiel. Eres nuestra roca firme, Señor. Y queremos vivir toda nuestra vida, todo nuestro llamado, con todo nuestro ser, con toda nuestra identidad para ti, Señor, en todo lo que vos nos mandes a hacer. Con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro estudio, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones. Queremos vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.